Bueno, llegó el momento de darte consejos sobre cuál fuente de energía es mejor para tu rig de minería. Porque no quiero que te pase los errores que a mí me ha pasado a lo largo de mi experiencia en cuanto a minería si tú tienes más de 2 GPU. También he tenido una que otra situación con las extensiones de corriente. Ustedes saben que a veces uno necesita mover el rig para ciertos puntos, ya sea de tu casa o de tu apartamento donde tú vivas, y es necesario tener una extensión. Pues debo decirte que no todas las extensiones funcionan para esto. Si tú vas a colocar más de 2 GPU, pues aquí voy a darte alguna recomendación que sé que a más de uno lo va a ayudar. Así que quédate en este video porque tengo informaciones importantes. Mira, aquí tengo varias cajas. Estas son fuentes de energía que yo he probado. Esta es una Corsair de 1000 watts. Es una certificación Platinum, una tremenda máquina. A esta yo le tengo montada unas 5 GPU. Voy a poner la caja por aquí. Esta es una Seagate Sonic de 850 watts. Esta viene con certificación Platinum y tiene 12 años de garantía. Óigame bien, 12 años de garantía. Y también voy a hablarte de esta fuente de energía. Aquí está otra Corsair de 1200 watts. Y esta también es una tremenda fuente de energía. La voy a poner por acá. Y debo decirte que aparte de esta, he probado una Corsair de 850, he probado una EVGA, he probado una Thermaltake, no sé si así es que se pronuncia, pero que yo creo que ustedes me están entendiendo. Y lo primero que voy a hacer, antes de decirte de cuál sería la mejor fuente de energía para ti, primero voy a empezar hablándote de la extensión. ¿Cuál ha sido la situación que yo he tenido con la extensión? Pues mira, si tú posees más de 2 o 3 gráficas y tú necesitas expandir la alimentación de corriente de tu casa, lógicamente para que llegue a la posición donde tú vas a montar el rig, pues necesitas una extensión de corriente mínimo de 1800 watts. En este caso, esta viene con una capacidad, te voy a decir aquí los datos, esta viene con 15 amperes y tiene una capacidad total de 1875 watts. Míralo acá. ¿Qué pasa con esto? Que yo, cuando empecé en este mundo de la minería, pues yo pensaba que cualquier extensión funcionaba. Y lo que pasaba con esto era que el rig calentaba la extensión. Muchas veces, oigan bien que esto es bien delicado. Déjame arreglar el micrófono para que se escuche mejor. Ahí. Pongan atención a esto. Al yo no usar una extensión con potencia suficiente, lo que pasaba con el rig era que se disparaba, las tarjetas se reiniciaban y en un caso extraordinario terminaba quemándose esta parte de aquí, se prendía o se quemaba, se derretía, porque al no tener la fuerza suficiente, pues la corriente lo que hacía era que derretía esta parte de aquí, o si no, terminaba derritiendo la parte donde yo conectaba las fuentes de energía. Así que es importante que a la hora de tú colocar una extensión de corriente a tu proyecto, pues asegúrate de que sea una extensión de corriente que venga con fuerza suficiente para que no vayas a tener esos problemas de que se te quemen los cables y vayas a provocar un incendio, porque es algo bastante peligroso. Y repito, eso yo no lo sabía. Cuando yo empecé en este mundo de la minería, pues yo fui a la tienda, compré una extensión, la monté y ya yo dije, bueno, resolví mi problema, y el rig duró unos días funcionando, pero después empezaron los problemas, porque cuando los cables se calientan, primero el rig empieza a fallar porque la energía no está llegando de manera correcta a todas las GPU, y esto lo que hace es que reinicia el rig. En caso que tú estés usando
iOS o en Windows es lo mismo. Si tú no tienes las herramientas adecuadas, pues esto va a provocar que Windows te dé pantallazo azules, y en el caso de que tú uses iOS, pues lo que va a pasar es que el RIS se va a estar reiniciando, y en el peor de los casos terminan los cables quemados. Muchas veces hasta los cables se queman por dentro. Es decir, tú lo ves físicamente bien, pero el cable al sobrecalentarse, lo que hace que se parte por dentro y deja de funcionar. Una vez que yo conseguí esta marca, que voy a dejarte la información aquí en la descripción del video por si te interesa, si quieres hacer de que tu RIS vaya estable, pues voy a dejarte esta marca que en lo personal la estoy usando. Ustedes saben que yo tengo 2 RIS y estoy usando también otra extensión para otra conexión que tengo de algo que estoy alimentando que necesita más de 1000 watts o vatios. Pues entonces yo lo que estoy usando ya este tipo de extensiones que sean certificadas, y una vez que compré esto, pues se resolvió el problema. Mi RIS ha estado estable, no se reinicia, no me está dando problemas de temperatura ni nada de esto. Y es importante que si vas a montar un RIS con más de 3 GPU, que uses una herramienta como esta. Bien, voy a poner esto a un lado. Y ahora voy a coger esta fuente. Voy a empezar recomendándote para esto de minar. Recomiendo, si consigues Corsair, pues mucho mejor. Porque no he tenido ninguna situación en cuanto a de que la fuente de energía de Corsair se vaya a quemar. Ya yo he quemado una EVGA de 1200 y he quemado 2 Thermaltake de 1200 con certificación Platinum. Escuchen bien, ya he quemado 2 Thermaltake, no sé pronunciar eso, chicos, discúlpenme, pero ahí te voy a dejar el título para que sepas de qué fuente estamos hablando. Ya he quemado 2 de esa y una EVGA. Y da la casualidad que donde se quemaron esas fuentes estaban una Corsair como esta, y ninguna de las Corsair se me ha quemado. Tengo Corsair de 850, tengo 2 fuentes de 850, una de 1000, una de 1600 y ahora esta de 1200. Todas esas fuentes, una la uso en mi PC Gaming que tiene una 3090 y le está dando con una 850 y está perfectamente bien. Aparte de que le está dando, la de 850 le está dando a la 3090, RTX 3090, me imagino que ustedes saben de qué gráfica hablamos. Aparte de eso, a ello estoy farmeando en Chia y tengo aproximadamente unos 150 TB conectado entre la fuente y discos externos. Así que, y no he tenido ningún problema de que la fuente se reinicia o que me falta energía. Y estamos hablando de la de 850. Así que solo la de 850 le da a una 3090 sin problema, y me atrevo a decir que puedes montar otra, pero no 3090. No recomiendo que a una fuente como esa le montes 2 RTX 3090. O puedes montar otra 3080, 3070 y haciéndole un overclocking razonable, bajando el voltaje, pues puede hacer que te la soportes sin problema. Mira, voy a sacar esta, que esta es nueva. Esta yo estoy pensando, esta de 1200, estoy pensando montarla en mi PC principal porque quiero expandirme en Chia. Quiero aumentar, comprar un par de discos más y empezar a aumentar un poco la capacidad en Chia. Y es muy probable también que vaya, monte otra GPU en mi PC personal. Quiero como montar otra GPU y es muy probable que monte otra, qué sé yo, 3080 o otra 3090. Y para esto voy a necesitar una fuente de energía que no me dé ningún problema. Y hasta el día de hoy, la mejor fuente de energía para minería, basado en mi experiencia. Óigame bien, yo no soy un experto en esto no soy ni electricista ni nada de esto, pero basado en mi experiencia con 20 GPU, porque en total yo tengo 20 GPU, y entre toda la experiencia que he tenido minando, las mejores fuentes que he probado hasta el día de hoy han sido la Corsair. La Corsair certificación Gold o certificación Platinum, que en su mayoría hay Gold y hay Platinum. Mira, voy a sacar esta.
Esta es mi niña linda. Esta la voy a poner allí en mi PC y se va a quedar ahí por hasta que Dios quiera. Ustedes saben que la garantía también de Corsair es muy buena, ya que te dan unos 10 años de garantía. La Seasonic también viene con una garantía brutal y esa te dan 12 años de garantía. Esta que está aquí yo te recomendaría, basado en mi experiencia, te recomiendo esta Seasonic o te recomiendo la Corsair, porque a la Seasonic no se ha quemado. A esta le tengo montada unas 3 GPU, si mal no recuerdo tiene 3 GPU dándole a ella sola, y hasta el día de hoy no he tenido ningún problema. También me gusta que los cables todos son largos, y aparte de que son largos, son separados, vienen los cables completamente separados, y esto es muy bueno a la hora de tú montar un rig, porque te da como esa flexibilidad de tú poder colocar las GPU como a ti te dé la gana. Y recuerden, un consejo importante, porque lo dije en el otro video donde di algunos consejos de minería, lo voy a recordar en este video por si hay algunos chicos que son nuevos en el canal, y es que cuando usted está haciendo una instalación, recuerda no mezclar GPU. No mezcle, por ejemplo, si tú vas a alimentar GPU, que sean de una fuente específica. No alimente una GPU con un cable de aquí y con otro cable de otra fuente, porque esto puede hacer de que te provoque un problema y se quemen o la fuente o las gráficas. Así que si por ejemplo te compras una Corsair, asegúrate de alimentar tanto los Ryzen como la GPU. Si no te soporta más, no mezcle. No, que de aquí voy a poner los cables de 8 pines y lo voy a alimentar de aquí, y los Ryzen lo voy a alimentar de aquí. No haga eso tampoco, porque eso puede traerte un serio problema en tu rig. Puede provocar que se quemen los Ryzen, o que se queme la GPU, o que se quemen las fuentes. Recomiendo que si vas a conectar 4 GPU, pues que la alimentación completa sea de esa fuente, tanto los Ryzen como los cables de alimentación normales, ya sea si la GPU usa 2 de 8 pines o si usa un solo de 8 pines, que ustedes saben que la 2060 usa un cable de 8 pines, y en caso de que uses 2, pues siempre alimenta de aquí. Y si necesitas, por ejemplo, te quedas corto de cable, pues venden una extensión en el cual tú puedes de uno sacar 2, siempre y cuando no sobrepasando la capacidad de la fuente. Recuerda que cada GPU lleva un consumo específico. Tú tienes que ver, ok, ¿cuánto consume mi GPU? Consume tanto, haciéndole un overclocking razonable. Pues déjame, esta fuente me aguantaría tantas GPU si yo hago los cálculos. Y si decides llevarla al límite y decides hacer el overclocking sobre la marcha, pues yo te recomiendo que pares el minero. En caso de que estés en HiveOS, pares, hagas el overclocking, y luego que ya tú tengas el overclocking hecho, pues entonces pones las tarjetas a minar. No, si en caso de que las lleves al máximo, que le metas el máximo consumo, antes de tú echarla a andar, pues primero haz la reducción de consumo en cada gráfica, porque ustedes saben que tú haciendo un overclocking pues puedes ahorrar mucho, puedes ahorrar energía. Pues entonces esa energía que se distribuya en todas las GPU que tú montes en esa fuente específico. Es importante que hagan esto. Si la fuente te está dando más de lo que tú necesitas, pues no tienes que hacer nada. Tú prendes tu rig y tú haces tu overclocking como tú quieras, lo haces en la calidad que tú quieras. Pero si estás por debajo del consumo y tú lo que estás es tratando de sacarle el rendimiento máximo a la fuente, pues es importante que tengas cuidado, porque si sobrepasas la fuente de energía, puede provocar de que se reinicie, que entre en protección y que empiece a apagarse, porque ustedes saben que las fuentes vienen con una protección, y si esa protección te falla, pues se explota en muchos casos o termina quemándose. Así que es importante que sepan esto para que no vayan a tener alguna situación con su fuente de energía. Bien, algo que me gusta a mí de la Corsair, déjame poner esto por aquí. Déjame poner esto por aquí y déjame darme un trago de agua, porque voy a decirte algo que a mí me gusta mucho de la Corsair.
Y aquí me estoy mojando todo, no pasa nada. Mira, me gusta de la Corsair esto, los cables de alimentación. Mira, esto a mí me fascina. ¿Por qué me fascina? Mira, en este caso de la 1200, voy a sacarlo todo. Mira, ahí está. Mira, inclusive trae sujetadores para que tú hagas una instalación limpia. Corsair son productos un poco caros, pero son productos que a largo plazo tú vas a sacar el rendimiento. Recomiendo la Seasonic y recomiendo también la Corsair. Esas son las mejores fuentes basado en mi experiencia, porque quizá ahorita sale un minero, no, Tiempo Tech, que yo probé tal fuente, y puede ser que hayan fuentes que sean mejores que esta, pero yo no he tenido la experiencia de usarla. Yo estoy hablando basado en la experiencia que he tenido con estas fuentes, y voy a dejarte enlace de cuando le hice un revisado a esta, a la Thermatec, a la EVGA, a la de 1600 de esta, a la de 850. Voy a dejarte todos esos enlaces en la descripción por si tú quieres ver cuántas GPU soporta, cuántas GPU yo lo monté, cuáles son las prestaciones en general, cómo son los cables de alimentación. Así que voy a dejarte todos esos enlaces aquí en la descripción por si te interesa alguna de las que he mencionado en este video. Pues ve al clip y sácala de ahí y ve todas las prestaciones. Este video lo voy a dividir por capítulos por si, qué sé yo, si hace un poco largo, no importa, porque aquí estamos para eso, para dar consejos y que ustedes puedan sacar el mejor provecho a su proyecto de minería. Es importante. Bien, ¿qué me gusta de esta? Mira, que los cables son trenzados y esto es muy bueno porque te da una instalación súper bien. Es decir, una instalación limpia, los cables son flexibles, se pueden doblar un poco más de estos que vienen así con esto. Esto no me gusta, ¿no? Y bueno, ¿cuánto soporta esta de 1200? Wow, la verdad es que es un maquinón, chicos. Miren cómo se ve ahí atrás. Miren cuánta conexión. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 2 para alimentar un CPU que lleve 2 cables de 8. ¿Verdad? Estos procesadores de ahora que vienen con 16 núcleos, son procesadores que llevan mucha alimentación de energía. Pues esta fuente te basta y sobra, porque viene con 2 para alimentar 2 entradas, si tu board lo acepta, 2 entradas de 8. Y podemos montar 4 GPU. 4 GPU, oigan bien, soporta 4 GPU sin problema. Y me atrevo a decir que le puedes dar a 3 3090 sin problema también, siempre y cuando que le hagas un overclocking razonable. Esta de 1200 te va a soportar 3 GPU RTX 3090 sin problema. Mira aquí, voy a sacar los cables de la gráfica. Este es uno. Este es, a ver, no me voy a entrar, solo voy a concentrarme en las GPU. Este es otro. A ver, este es otro más. ¿Dónde está este? Otro más. Ajá, y eso es todo. Y estos son los periféricos, ¿no? Los que van en la... Ahí está. Listo. Muy bien. También me gusta que el Power Cup, el cable de alimentación principal, es enorme, es gordo. Así que va a soportar este gasto de energía sin problema. Y también el de alimentar la motherboard también es muy de buena calidad. Pero mira, ¿qué me gusta de esto? Tenemos 1, 2, 3, 4 cables de alimentación para 4 GPU. Interesante que los 4 vienen, mira, voy a quitar este. Vienen que tú puedes alimentar en caso de que tu GPU venga con 2 puertos para conectar 2 cables de 8. ¿Qué me gusta? Mira, tenemos 2 de 8. Sería una gráfica. Serían 2 gráficas. Serían 3, 4 gráficas. 4 si la GPU lleva 2 puertos de 8. Si tú compras GPU que lleve un solo puerto de 8, pues tiene la posibilidad de armarte un RIP de 8 gráficas. Porque hay, por ejemplo, la 2060 solo necesita alimentarlo con un puerto o un cable de 8 pines.
puedes montar un rig con esta sola fuente, puedes montar un rig de 8 GPU. Y ustedes saben que esa gráfica tiene un consumo promedio de unos 120 en muchos casos. Si le haces un overclocking razonable, apenas te consume 85, 84 watts. Es decir que esta fuente te aguantaría unas 8 GPU RTX 2060, 2070 Super, siempre y cuando que se alimenten con tan solo un solo cable. También, importantísimo, estos son los periféricos. Aquí tú vas a alimentar los Ryzen con los periféricos. Pero yo recomiendo, y este consejo lo dije en el otro video, lo voy a dar aquí, que si tú vas a alimentar, ¿verdad? Vas a usar un Ryzen y vas a alimentarlo con estos periféricos que todas las fuentes lo traen, se conectan por el puerto SATA, pues solamente conecta 2 Ryzen 2. Si pones 3, se queman, pero instantáneamente. Y esto te lo estoy diciendo basado en mi experiencia. Puedes colocar una GPU en caso de que tú tengas un rig de 4 y la fuente de energía tenga para tú conectar varios, pues pon uno, aunque te sobren 4. Este viene con 4. En su mayoría viene con 4. Espérate, Siri, que yo no estoy hablando contigo. Yo estoy haciendo este video. Mira, ¿ves? Este trae 4. Aunque traiga 4, no lo sobrecargues, no le pongas más de 2. Y si le vas a poner 2, pon uno en este extremo y el otro aquí. O pon uno aquí y el otro aquí. Siempre dejando uno, ¿verdad? Como un espacio para que no se sobrecaliente. Nunca lo ponga un Ryzen aquí y el otro aquí. No lo hagas porque esto también te puede traer problemas. Pon uno aquí y el otro aquí. Que tenga espacio para que cuando esté alimentando el Ryzen y esté alimentando la GPU, pues no tenga ningún problema. Basado en mi experiencia, de esta manera que te estoy explicando, nunca, pero nunca se me ha quemado un cable de esto, un periférico como este. Nunca se me ha quemado. Pero la vez que puse 3 gráficas, óigame bien, la vez que lo hice, se quemaban. Esto de aquí estrellaba, explotaba y se quemaban. Y sé que muchos mineros de los que están aquí en el canal, que tienen experiencia, me imagino que también le ha pasado lo mismo. Si es así, pues comparte tu experiencia aquí en los comentarios para que los nuevos mineros sepan de esto y no le vaya a pasar. Porque este video se trata de esto, de que tú tengas los mejores productos para minería y que no vaya a cometer los errores que yo hice, porque si yo hubiera encontrado un video como este, hubiese sido un palo, no hubiese cometido los errores que cometí a la hora de yo estar minando en mi proyecto de minería. Así que llegamos a la parte final y recomendación final por parte nuestra: la mejor fuente de energía para minería según mi experiencia y según la que he probado. Yo recomiendo la Corsair, es la primera. Y es importante que sepan que en este video nadie me ha patrocinado. Este video lo estoy haciendo para que mi comunidad de aquí de YouTube esté al tanto, esté informada en cuanto a cuáles son los mejores productos para nosotros minar. Así que es importante que sepan que aquí no hay ningún patrocinio. Esto es basado en mi experiencia. Mejores fuentes: Corsair y la Seagate Sony. Si es certificación Platinum, mucho mejor. De Platinum, de Gold, si es Gold, de Gold para arriba la puedes comprar cualquiera. Y jamás la sobrecargue. Siempre lleva a un análisis de cuánto consume la GPU que tú vas a montar y a un análisis de cuánto te puede brindar la fuente para tú alimentar esa GPU en específico. Porque tú sabes que si tú la sobrepasas, si tú vienes acá y usas cables que de 2, esta tiene 4, le voy a meter 2 aquí, otra extensión aquí y le voy a meter 10 gráficas a esta. Pues si tú sobrepasas más de lo que ella brinda, no importa la marca que tú compres, pues tú sabes que la fuente se va a explotar, no te va a aguantar. Así que es importante que ustedes sepan bien cuánto le puede brindar en cuanto a energía su fuente, cuánto consume su gráfica, tiran los cálculos y ya ustedes saben exactamente cuánto GPU pueden montar. Y también llévense del consejo de que no mezclen cable en fuentes diferentes. No lo hagan. Si vas a alimentar la GPU de aquí, asegúrate de que alimentes el Ryzen y la GPU de esta misma fuente,
Porque ustedes saben que en el RIG de minería tú puedes montar la fuente que tú quieras. Puedes montar 1, 2, 3, 4. La pones en serie y te la va a prender. Pero no mezcle cable de una fuente hacia otra para alimentar una GPU. Jamás hagan esto. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a este canal para yo seguir haciendo videos como este. Así que te agradezco, y si el video te gustó más de lo normal, pues compártelo en tus redes sociales. Si lo compartes, pues ya eso sería brutal. Yo me voy a dar esta pequeña merienda y nos vemos en el próximo video. Bye bye.